Buenos días, me da mucho gusto poder compartir con ustedes esta clase. El día de hoy vamos a ver la clase de ecuaciones o igualdades. Vamos a empezar dando esta clase diciendo qué es una ecuación o qué es una igualdad. Nosotros sabemos que una ecuación o una igualdad, partiendo de su nombre, sabemos que la igualdad es algo que se parece o que tiene las mismas propiedades de una cosa respecto a otra. Cuando hablamos de igualdad, podemos hablar de cosas o de objetos que tienen características iguales a otro, como por ejemplo, estos dos marcadores. Yo puedo decir que este marcador es igual a este, pero si yo lo comienzo a revisar detenidamente, yo puedo ver que los marcadores no son iguales, porque este es azul y este es rojo. Pero si yo llegara a tomar otro marcador, así como este, yo puedo decir que este marcador es igual a este. Ahora, ¿por qué? Porque ambos tienen características iguales. Ambos tienen un cascarón de aluminio, ambos marcadores son marca Sakura, ambos marcadores son azules. A eso se le llama una igualdad. Ahora, hablando de igualdad respecto a la matemática, lo vamos a relacionar directamente con el álgebra. ¿A qué me refiero con eso? Yo puedo poner matemáticamente que x más 3 es igual a decir x más 3. Ahora, ¿por qué yo puedo decir que estos términos de x más 3 es igual a x más 3? Porque ambos lados de la ecuación son iguales. Para poder ver esto, vamos a ver cuáles son las partes de una ecuación. Y cada uno de estos que se están acá se llaman miembros de la ecuación. Miembro. ¿Y? Miembro. Donde ambos miembros son iguales. No hay uno que sea superior al otro. Ambos tienen el mismo valor. ¿Sí? Este que está acá es el signo igual. Es el signo igual, que es el que nos diferencia de una ecuación. Para poder hablar de una ecuación directamente, vamos a leer qué es una ecuación, o les voy a decir qué es una ecuación. Una ecuación es una igualdad matemática entre dos expresiones, así como lo estábamos viendo en esta parte, denominados miembros, que son cada uno de estos, y separados por el signo igual, en las que aparecen elementos conocidos y datos desconocidos. Ahora, ¿cuál es un elemento conocido? El 3. ¿Cuál es un dato desconocido? X. A estos datos desconocidos se les puede llamar variables que también son incógnitas. Estos son relacionados de manera matemática. Los valores conocidos pueden ser números, pueden ser coeficientes o pueden ser constantes. ¿A qué me refiero con esto? Voy a borrar esto de acá. Que una ecuación también podría ser como 5x más 2 igual a 10. ¿Qué es lo que yo puedo ver acá? Datos conocidos, como estos números que están acá, que también este 2 y este 10 se mantienen constantes. ¿Qué otra? Una ecuación química. Por ejemplo, PB igual a R, RT N.
perdón, nRT. Ahora, acá nosotros sabemos que esta expresión, este es volumen, este es número de moles que está relacionado directo a la masa, esta es temperatura, y a esta R es un dato conocido que se le llama una constante. En este caso, esta es una constante de gases. Continuando con nuestra explicación sobre ecuaciones. Las incógnitas representadas generalmente por letras constituyen parte de la ecuación, que son estas de acá, que era lo que yo les decía. Esta es una incógnita. Esta es una incógnita. Ahora, las incógnitas o las variables no solamente pueden ser la letra X, sino también pueden ser cualquier letra del abecedario, tanto el abecedario común de la A a la Z, como también el abecedario griego o el alfabeto griego. Cuando hablamos del alfabeto griego, estamos hablando de la letra alfa, de letra beta, de teta, de phi, pi, delta, rho, y así sucesivamente todas las letras del alfabeto griego, que también pueden ser variables. Entre todas las ecuaciones, lo que nosotros tenemos que ver para poder desarrollar una es utilizar las operaciones básicas de matemática. Por ejemplo, si yo tengo 3x menos 5 igual a 20, para poder eliminar esto o para poder encontrar la solución de esto, yo tengo que dejar la x sola en un lado de la ecuación. ¿A qué me refiero con esto? De que tengo que dejar este término solo en un solo miembro y todo lo demás pasarlo al otro miembro. Recalcando algo, que no importa en cuál de los miembros quede la variable sola. Puede quedar tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho. Ahora, para poder resolver esto, vamos a utilizar las operaciones básicas. Y quiero recapitular en algo. Vamos a hacer memoria de lo que nosotros tenemos. Si tenemos suma, la contraria a la suma, ¿cuál es? La resta. Si tenemos una resta, la contraria sería la suma. Si yo tengo una multiplicación, la operación contraria es la división. Por lo tanto, si tengo una división, la operación contraria es la multiplicación. Incluso si yo tengo un exponente o tengo una potencia, la operación contraria es la radicación y por ende, si tengo una radicación, la operación contraria será una potencia. Entonces, si yo quiero eliminar este 5 y pasarlo para el otro miembro, si aquí está restando, le voy a sumar un 5. Pero para no desequilibrar la igualdad, todo lo que yo le sume, le reste, le multiplique o le divida de un lado, lo tengo que hacer del otro. ¿Cómo me quedaría? 3x menos 5. Si quiero eliminar este, le sumo un 5. Y esto es igual a 20. Si yo sumé un 5 en este miembro, tengo que sumarle un 5 al otro miembro. ¿Cómo me quedaría? 3x menos 5 más 5, 0, se elimina. Y esto es igual a decir 20 más 5, 25. Y aquí ya eliminamos el 5 de un lado. Muchas personas al momento de enseñar dicen que si el 5 está restando, el 5 pasa a sumar. No se trata de eso. Lo que pasa es que se está equilibrando cada uno de los miembros.
Si yo tengo un 3 multiplicado por la X, para poder eliminar la multiplicación, tengo que dividir. Por lo tanto, me quedaría 3X dividido entre 3. Por lo tanto, me quedaría esto igual a 25. Si yo divido entre 3 un lado o un miembro, tengo que dividir entre 3 el otro miembro. Por lo tanto, me quedaría 3 dividido entre 3, 1. Coloco solo la X y esto sería igual a 25 tercios. Y de esta manera es que nosotros encontramos los valores de las incógnitas con operaciones básicas y sus contrarias. Para poder proseguir con esto, vamos a ver los tipos de ecuaciones que existen. Entre los tipos de ecuaciones, también tenemos grupos. Quiero que me pongan atención. Tipos de ecuaciones. Entre los tipos de ecuaciones, yo sé que puedo tener las ecuaciones algebraicas o las polinómicas que le llaman. Entre las polinómicas o algebraicas tenemos las ecuaciones lineales que se identifican por tener solo una variable con exponente 1, como por ejemplo x menos 3 igual a 10. Si nos damos cuenta, el grado de esta ecuación o el exponente de esta ecuación es 1. Tenemos las cuadráticas. Y las cuadráticas se van a diferenciar por tener un grado 2 o elevada al cuadrado, que puede ser x al cuadrado menos 3x igual a 10. ¿Qué diferencia tiene? La lineal, el exponente de la variable es 1, mientras que en la cuadrática, un exponente de uno de los términos está elevado al cuadrado. Por ende, vamos a tener las ecuaciones cúbicas. Si es una cúbica, el exponente, ¿cuánto sería? Sería 3. Por lo tanto, tendríamos una ecuación similar a esto. ¿Qué diferencia? Que el grado del exponente mayor es 3. Recapitulando, el grupo de ecuaciones polinómicas o algebraicas son lineales de grado 1, cuadráticas de grado 2, cúbicas de grado 3. Y eso sería según el grupo de polinómicas. También tenemos un sistema de ecuaciones que son llamadas ecuaciones simultáneas. Ecuaciones simultáneas o sistemas de ecuaciones. Ahora, ¿cómo diferenciamos nosotros las ecuaciones simultáneas o los sistemas de ecuaciones? Porque vamos a tener ecuaciones lineales como por ejemplo x menos 6y igual a 10 y 6x menos 5y igual a menos 3. Ahora, ¿qué logramos observar acá? Que tenemos
dos ecuaciones con dos incógnitas. Esto lo que nos va a traer como resultado va a ser un valor en X y un valor en Y. Ahora, entre los sistemas de ecuaciones simultáneas podemos tener diferentes sistemas. Podríamos tener una sola solución, es donde encontramos un valor en X, un valor en Y. Podemos tener un sistema indefinido. Cuando hablamos de un sistema indefinido es cuando tenemos rectas paralelas. Quiere decir que no existe un valor para esto. Y tenemos un valor indeterminado, que es cuando tenemos más variables que ecuaciones. Otro grupo de ecuaciones que nosotros podemos tener son las ecuaciones trascendentes. Ecuaciones trascendentes. Entre estas ecuaciones trascendentes son las que son ecuaciones que tienen cierta forma, cierta tendencia. Entre estas ecuaciones tenemos las ecuaciones trigonométricas, que son de esta forma. Y igual a seno de X, Y igual a coseno de X, Y igual a tangente de X. Son aquellas ecuaciones que ya están relacionadas directamente con razones trigonométricas. También tenemos las ecuaciones exponenciales, que esta está relacionada directamente con esta forma. Y igual a cualquier valor de A elevado a la X. ¿Sí? Una ecuación exponencial es aquella donde ya no es la base la que está elevada a un grado indefinido, sino una base elevada a una variable. De esta forma. Obviamente, no solamente de esta forma. Puede existir y más 3 igual a 10x menos 1, por ejemplo. Si nosotros nos damos cuenta, esta base que es 10 tiene la variable como exponente. Y por último, de las ecuaciones trascendentes tenemos las ecuaciones logarítmicas. Entre estas ecuaciones logarítmicas, así como aparecen en estas, va a aparecer el logaritmo. Y igual al logaritmo de X. Que este logaritmo también puede tener diferentes bases. Logaritmo 2 de X menos 5, por ejemplo. Y así sucesivamente podríamos tener estos tipos de ecuaciones. Hablando de ecuaciones trascendentes. Trigonométricas, que son las que están relacionadas con razones trigonométricas, exponenciales, donde la variable aparece como exponente, y logarítmicas, donde ya aparece un logaritmo. También está otro grupo de ecuaciones que son las que se relacionan directamente con las ecuaciones diferenciales que se utilizan en cálculo matemático. Ecuaciones diferenciales. Entre estas ecuaciones diferenciales tenemos
tenemos directamente las ecuaciones que van relacionadas directamente al cálculo. En este caso, estoy hablando de derivadas parciales, donde ya existe diferenciales. ¿A qué me refiero con eso? Que y sea igual a x, una derivada de y, respecto de x. Ya aparece este símbolo, derivadas. Y están también las ecuaciones integrales, donde ya aparece un símbolo diferente, que es el símbolo de integración, que puede aparecer como x más 3 por un diferencial de x. Este serían en sí los tipos de ecuaciones diferenciales, de derivadas parciales, donde aparece esta numeración o esta simbología, y las ecuaciones integrales, donde ya aparece el símbolo de la integral. Entonces, las ecuaciones, ya como resumen, sabemos que son igualdades entre miembros o entre términos en una simbología matemática. Vamos a dejar la clase hasta acá y en una próxima vamos a hablar directamente de lo que es cada uno de estos temas que puede exponerles de manera general.